Y como siempre me da un enorme entusiasmo estar con ustedes en este horizonte de información, ya llegando al viernes y con también llegando a otra meta, que es la meta de los 100 días, que es una meta muy emblemática, establecida como parte de una tradición, de un balance político que han hecho los gobiernos desde Franklin Delano Roosevelt, allá por los años 30, cuando se llegó a los 100 días en el marco de una profunda depresión. Digamos que las situaciones son muy parejas de cómo se estaban dando los métodos económicos de aquel tiempo para salir de una depresión a los métodos económicos de este tiempo para salir de otra. Las dimensiones son las que cambian. Nada más que de los años 30, cuando la economía norteamericana pasó por una enorme crisis y también una enorme prueba, al día de hoy, pues sí, podríamos encontrar una especie de parangón. Los enemigos son diferentes, las variables son diferentes. Hoy estamos enfrentando la salida de una pandemia y esta ha sido una especie como de efecto guerra, como de un efecto posguerra, guerra y posguerra, porque si bien es cierto, todavía no acabamos de salir, tampoco acabamos de acabar de estar en esta situación que empezó hace más de un año y que ha tenido al mundo en vilo. Esto ha representado no solamente, digamos, la pandemia como tal, sino en medio de la pandemia un cambio de gobierno. Y a partir del 20 de enero de este 2021, ha marcado una nueva forma, un nuevo tono, una nueva forma de hacer las cosas. Y ahora Joe Biden tiene una visión diferente o proyecta una visión así a el mundo desde la perspectiva de la Casa Blanca. Dentro de las cosas que han cambiado, bueno, pues está una mayor presencia en sitios en donde en el pasado había una contención. Y uno de los procesos que, si bien es cierto, fueron en el pasado con Trump, de un carácter estrictamente comercial, como fue la confrontación con China, ahora se está haciendo, no puedo decir una confrontación, pero sí movimientos que pudieran derivar en ello desde la óptica de los Estados Unidos. La actividad de los buques de guerra y de aviones de vigilancia estadounidenses en contra de China han aumentado de 20 hasta un 40% bajo la presidencia de Joe Biden. Esta es una acusación que hace Wu Qian, que es el vocero del Ministerio de la Defensa del gigante asiático. Explicó que, como ejemplo, el destructor USS Mustang se observó cerca del portaaviones Liaoning y de su flotilla de combate. Fustigó que interfirió gravemente en las actividades de entrenamiento de China y amenazó a la seguridad de la navegación y el personal de ambas partes, y se informó que se advirtió a la nave que se alejara y se presentó una protesta formal ante el gobierno de los Estados Unidos. Dice que la situación de la actuación norteamericana promueve la militarización, amenaza la paz y la estabilidad en las regiones. Esto no viene a ser ahora oportuno. Bueno, nunca una guerra es oportuna, menos una posibilidad que se calienta. Pero el hecho de que ahora el gobierno de China haya pasado a una siguiente etapa en la denuncia, la primera era, vamos a ponernos de acuerdo en lo comercial. La segunda es, presentan ustedes, Estados Unidos, una amenaza a la estabilidad de la región. Y esto cambia las cosas, porque no solamente es Estados Unidos, también es el Reino Unido, podría el día de mañana ser Europa, o bien Canadá, o bien otros que se sumaran, como pudiera ser ya en el área Japón y Corea del Sur, como digamos de los principales actores que vendrían a apoyar, pues básicamente a Taiwán. Taiwán es, digamos, un objetivo, no es desconocido saber que Taiwán es un objetivo para China en su dominio y la ocupación constante en presencia militar de China en el mar de China hacen para Taiwán de esto una amenaza.
En el ámbito de la pandemia como tal, la empresa Moderna, pionera de las vacunas en los Estados Unidos, está planeando, ayer lo avisó, aumentar su capacidad de producción mundial hasta las 3,000 millones de dosis para el 2022, según anuncia la empresa de los Estados Unidos, aunque sigue a la sombra de sus competidores que son Pfizer y BioNTech. La cifra es aproximadamente el doble de lo planeado. Con ello, Moderna está intentando no solo una primera fase solucionar el problema para los Estados Unidos. Ahora lo que está tratando de hacer es darle el suministro. No se había visto mucho de Moderna en otras partes del mundo. Se había visto de Pfizer, se había visto de BioNTech, se había visto de AstraZeneca, se había visto de Sputnik, se había visto de CanSino, pero no de Moderna. Y Moderna lo que está haciendo es pegar un segundo brinco con este anuncio de 3,000 millones de dosis para el 2022. Esto nos habla pues de mucho, pero de lo que más nos habla es que aquellos que ya han sido vacunados una o dos veces tendrán que volver a ser vacunados en un año y así sucesivamente, como si fuera una nueva influenza, como si fuera una nueva variedad, como si fuera un asunto regular. Los sitios de vacunación en contra del COVID en los Estados Unidos ofrecen todo tipo de incentivos para conseguir que todos se apliquen la inmunización, lo que incluye cerveza, marihuana, donas gratis, bonos de ahorro, oportunidades para ganar un vehículo todoterreno. Incluso ciudades como Detroit dan a las personas $50 para que lleven a otras en su auto a algún sitio de vacunación. Las autoridades de salud pública explicaron que sus esfuerzos son cruciales para convencer a las personas que no se han inoculado, que ya es tiempo de que lo hagan, y si tienen dudas, pues entonces, incluso aquí hay una consigna que se ha venido haciendo en todas partes del mundo. Dice, si ahora hay muchas dudas para aplicarme una vacuna, ¿por qué cuando salió Pfizer con el Viagra no se hizo ningún tipo de análisis profundo para que se lo tomaran los hombres? Fíjense hasta dónde se ha tenido que llegar a la reflexión de esto, que por supuesto pareciera como si estuviera lleno de un velo, de un misterio y un misticismo que pudiera ser que las vacunas a lo mejor no son convenientes. Eso es lo que se ha pasado y permeado no solamente en la sociedad norteamericana, sino en muchas otras sociedades en donde hay mucha gente que piensa que la vacuna no es positiva, no es buena. Estados Unidos está estudiando aumentar el suministro de vacunas en contra del COVID a otros países a través de impulsar la producción en instalaciones, en lugar de liberar las protecciones de propiedad intelectual para los fármacos. Lo que está tratando de hacerse desde la Casa Blanca, y Katherine Tai como representante comercial ha estado manteniendo reuniones con productores de vacunas y grupos que abogan por una suspensión temporal de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Aún no han hecho recomendaciones sobre la propuesta de exención de patentes, según dice Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Los demócratas progresistas, incluidos senadores como Bernie Sanders y Elizabeth Warren, exigen que Estados Unidos respalde la exención a las patentes propuestas por Sudáfrica y la India como la mejor manera de abordar la escasez de las vacunas en los países en desarrollo. Las compañías farmacéuticas argumentaron que el plan de exención es ineficaz, que va a socavar los incentivos privados para invertir en investigación y en desarrollo. Y esta ahora empieza a ser, digamos, una discusión que tendrá que tener pronto una consecuencia. También decir que Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, acaba de anunciar hace unas horas la reapertura completa de la ciudad, de la Gran Manzana, en el inicio de julio, el 1 de julio, después de más de un año de cierres inducidos por el COVID. Justifica que millones de personas ya se vacunaron
y es el tiempo de abrir. Esto significa que las tiendas abrirán, que podremos ir a comprar a ellas. Esto significa bares y restaurantes, regresando los empleados a trabajar y con ello también los clientes. Esto significa la apertura de teatros a toda su fuerza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que estar vacunados y debemos de trabajar muy fuerte para ello. Todos, más vacunas, menos infecciones, menos contagios, dice Bill de Blasio, prometiendo que, fíjense, uno de los lugares que digamos, con más acento presentaron estos problemas de COVID, digamos, difundido en toda la Gran Manzana, con muertos que se veían incluso a veces hasta apilados en camiones de conservación con frío, pues ahora es uno de los primeros lugares que abre completamente, saliendo otra vez a la luz después de toda esta sombra que representó este tiempo. Pareciera como si ahora que hace un par de semanas todavía hablábamos de la tercera ola de contagios, hoy en algunos lugares se empieza ya a tener el discurso, la plática, la estrategia de salir adelante con una apertura. También la pandemia por el COVID no solamente ha incrementado la pobreza, sino que ha concentrado la riqueza. Ha sido una doble vía. Y esto lo vemos entre los países que han tenido propuestas en sus países de empresas que han venido ahora con la pandemia a aprovechar este momento, en todos los órdenes. Hablo de un Elon Musk, por ejemplo, que ante el final de la era del petróleo y la necesidad por el cambio climático, hoy está vendiendo más coches eléctricos que nadie. Y como empezó, fue el primero, pues también es el primero en tiempo, el primero en derecho, y es el primero que tiene el derecho de vender. Y así nos vamos. Empresas de tecnología, empresas de inteligencia artificial, por supuesto, empresas de medicamentos, empresas de estrategias hacia el combate a este coronavirus, pues han sido de las que se han venido a beneficiar. Amazon, ya que les digo, con todas las entregas a distancia, tienen hoy una flotilla de 100,000 camionetas en los Estados Unidos solamente para la distribución masiva de una enorme cantidad de productos en efectos comerciales que han acabado con las expectativas de crecimiento de las tiendas de detalle, de las de conveniencia, de las de autoservicio, y pues la distribución por estas vías han hecho de Amazon una de las empresas que más han venido sacando raja de toda esta situación. Y con todo ello, sí vale la pena esta reflexión. ¿Se ha multiplicado la pobreza? Sí. ¿Se ha concentrado la riqueza? Sí. También, durante el lanzamiento de la edición especial de la revista CEPAL COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe, la economista mexicana Alicia Bárcena aseguró que la crisis económica golpeó con más fuerza a los sectores más pobres debido a un modelo de desarrollo en la región. Por esa razón llama a considerar el llamado impuesto solidario que gravaría por una sola vez a las empresas que más se han beneficiado por la pandemia, además de la creación permanente de un impuesto al patrimonio, como una base que dice hoy tendría que ser analizada. En el caso de México hay, creo, algunas condiciones que están llamando a algunas organizaciones y algunos protagonistas de la vida política de México a reflexionar sobre el presente. ¿En dónde está México? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para sacar a México adelante? Porfirio Muñoz Ledo, diputado por Morena, anunció que la próxima semana se constituirá lo que él llama un Frente Amplio en defensa de la Constitución. Un Frente Amplio en defensa de la Constitución, que impulsa él junto con académicos, juristas, jueces, periodistas
intelectuales, ciudadanos interesados en la defensa de la Corte y de los órganos autónomos, en lo inmediato y también en el largo alcance. El Frente pretende separarse de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, pues se trata de impulsar una especie de tercera vía, dice Porfirio Muñoz Ledo. Dice que no está del todo de acuerdo con la robotización de la cuarta T, que pretende repetir sin razón, sin reflexión, una serie de propuestas. Ni con la oposición hay este acuerdo. Precisó que la instancia impulsará en un primer momento acudir a la Corte como amicus curiae ante posibles acciones de inconstitucionalidad que pretenden prolongar el mandato de Arturo Saldívar cuando, como presidente de la Suprema Corte, con un mandato artículo 97, solamente 4 años en el poder al frente de la Suprema, esta modificación a la ley que integra el proceso orgánico del Poder Judicial se le extendió por un 50%. Estas acciones no son admisibles, dice Porfirio Muñoz Ledo, y en este contexto aceptó estar en contra de que el INE se incorpore al Poder Judicial, como lo plantea ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se muestra molesto porque el Instituto Nacional Electoral le quitó a algunos candidatos, que eran los fuertes candidatos de Morena, o sea, los fuertes candidatos del presidente López Obrador, le quitó el camino y entonces el presidente lo que quiere hacer es lo mismo. Aquí habíamos planteado una pregunta sobre si después de las decisiones tomadas por el Instituto Nacional Electoral que cancelaban candidaturas a candidatos que no estaban cumpliendo con la ley, muchos de ellos de Morena, si vendría por el presidente una respuesta de, bueno, sí, le entiendo y como legalmente el INE está obrando como debe de ser, entonces me disciplino o le lanzo la guerra al Instituto Nacional Electoral. Lo que aquí se ve es que, lo segundo, le lanza la guerra al Instituto Nacional Electoral. Esto se sintetiza en un tuit que lanzó hace unas cuantas horas uno de los candidatos de Morena, aspirante favorito del presidente de México para ser gobernador o contender por el gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Buena suerte, Lorenzo, hablando de Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Sé que esta será la última elección que organizas. Como que con este tuit le estaba dando cristiana sepultura al Instituto Nacional Electoral. Sé que es la última elección que organizas, haciendo ver que ya no va a haber más Instituto Nacional Electoral. Es muy difícil entender tanta maldad y aviesas intenciones que están trastocando la vida democrática de México. Es tiempo de hacer un alto. Puedo ir de acuerdo con Porfirio. Tenemos que crear un frente amplio en defensa de la Constitución, que significará un frente amplio de defensa a México. Gracias por estar conmigo en este horizonte de información y esperamos contar con su presencia, como siempre, en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestra red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 105 ciudades en radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de este equipo que me enorgullece encabezar, quiero enviar una muy particular felicitación a los niños, a estos niños que en el mundo le dan tanta alegría, a los niños por su mente fresca y transparente, por su modo alegre de vibrar,
por la sonrisa que al mundo le regalan, por su paso a una vida trascendente. Son esperanza, fuerza y ternura, lo dulce del mundo. Gracias por ser niños. Yo quisiera ser tú. Felicidades.